Si todas las personas escriben con la mano y yo soy una persona, entonces yo escribo con un lápiz. Exacto y lógico. Silogismos. Una manera complicada de llamarle a los razonamientos deductivos obtenidos a partir de juicios. Los silogismos que te venimos manejando son nada más y nada menos que los silogismos de 3 Júpiters. Sí, así es como lo escuchó señora ama de casa, 3 Júpiters. 3 juicios, 3 términos. Y si no sabes qué es un juicio, pues te invito a ver mi otro video de juicios, donde explico qué es un juicio y cómo armarlo, porque si no sabes armar un juicio no puedes armar un silogismo correctamente, porque pues todo se volvería más complicado y pues aquí hay que facilitarnos la vida, ¿verdad? Pero pues bueno, supongamos que ya sabes qué es un juicio. Dijimos que eran 3 juicios, ¿no? 2 de ellos van a ser premisas y a partir de estos 2 se va a crear una conclusión. Pero ojo aquí, lo que pasa con las premisas es que no son iguales. El truco de las premisas es que la premisa mayor tiene que tener mayor extensión que la premisa menor. ¿Esto qué significa? Que si en tu premisa mayor estás hablando de un país, en tu premisa menor tienes que hablar de un estado. ¿Sí? Porque un país es más grande que un estado. Entonces, más grande y más chiquito, ¿ok? Y un tip para que no te me compliques la vida, ¿verdad? Es que en tu premisa mayor siempre utiliza un juicio universal y en tu premisa menor utiliza un juicio particular o individual. Y así tus silogismos van a quedar. Bueno, pues ya dijimos la parte de los who, ahora siguen los Peters. Los términos, ¿ok? Son 3 términos, mayor, medio y menor. En teoría serían 6 términos. Son 3 términos porque son los mismos 3, nomás que se repiten 2 veces, entonces 3 por 2 son 6. Y como son 3 juicios, 6 entre 3 dan 2. Entonces, ¿esto qué significa? Mucha matemática. Que por cada juicio hay 2 términos. Y estos 3 términos se repiten 2 veces, entonces son 6. Muy complicado, ya sé. Ya sé, pero para que no te me compliques la vida por 2, aquí hay una fórmula para crear un buen silogismo en base a los términos, ¿no? Pues aquí está explicado con colorcitos y todo muy bonito, entonces toma el screenshot para que puedas armar bien tus silogismos con unos buenos términos. Y ahora que ya sabes qué onda con los 3 Júpiters, pues hay que crear un silogismo, ¿no? Vamos, ándale, acompáñame a crear un silogismo. Primero que nada vamos a arreglar el silogismo del principio, porque pues no tiene sentido que si estamos hablando de manos, de la nada me ponga a hablar de lápices, ¿no? Si todas las personas escriben con la mano y yo soy una persona, entonces yo... ¡Exacto! La respuesta correcta sería escribo con la mano y eso suena más lógico, ¿no? Y suena menos rarito. Vamos a poner otro ejemplo. Todos los países de Europa están en guerra y Francia es un país de Europa. Entonces, Francia... ¡Sí! Francia está en guerra. Bueno, sí, muy simple y todo, ¿verdad? Pero, como todo en la vida hay reglas y las tenemos que cumplir porque, pues, si no va a sonar rarito nuestro silogismo. Entonces aquí te van las 8 reglas. Las 8 reglas para hacer un silogismo y que no suene rarito. 3 Júpiters. 3 juicios, 3 términos. No le agregues otro término, no le quites términos. Así déjalo, ¿ok? Son 3 y ya, ¿ok? Los únicos que pueden estar a tu conclusión son el término menor y el término mayor, ¿ok? Porque el término medio, una de sus características es que está en la premisa 1 y en la premisa 2. La razón por la que el término medio tiene que ser usado en toda su extensión al menos una vez es porque el término medio, como ya dije en la anterior regla, una de sus características es que están las 2 premisas. Esto quiere decir que la premisa mayor siempre tiene mayor extensión que la menor. Entonces por eso el término medio tiene que tener en toda su extensión al menos una vez, porque está en una de esas 2 premisas. ¿En cuál premisa? En la mayor, ¿ok? Es la relación que hay. Para que tu conclusión tenga mayor extensión que en tus premisas, quiere decir que en tus premisas tienes 2 juicios particulares. Uno particular y otro individual. Voy a poner un ejemplo en eso porque está complicado, ¿ok? Si algunos países están en guerra y Francia está en guerra, entonces todos los países están en guerra. Que no hace sentido, ¿no? O sea, como que está rarito. Entonces, no lo hagas. Positivo más positivo da positivo, ¿ok? No puedes estar diciendo que una cosa sí es esto y otra cosa sí es esto y luego que me digas que la conclusión, la suma de esas 2 cosas positivas me dé algo negativo. Como que no checa, está rarito. Es como si me dijeras que todos los países de Europa están en guerra, que Francia es un país de Europa y que Francia no está en guerra.
Cuando tus dos premisas niegas algo, pues entonces no nos estás llevando a algo. No estás llevando el rumbo a ninguna parte, ¿ok? Imagínate que te digo, ningún país de Europa está en guerra. Francia no es un país de Europa. ¿Cuál es la conclusión a la que llegas ahí? No puedes concluir nada ahí porque pues no te está dando la información necesaria para llegar a una conclusión. Como ya dije en otra regla, no puedes tener dos premisas particulares porque no te llevan a ninguna conclusión. Porque si dices que algunos países de Europa están en guerra y luego dices Francia es un país de Europa, pues no puedes afirmar que Francia está en guerra porque pues dices que algunos países, hay algunos que sí y hay algunos que no. Entonces no tiene sentido que metas a Francia donde pues tal vez no. Ok, para entender esta regla tienes que saber cuál es la parte débil. Las partes débiles son el juicio particular y el juicio negativo, ¿ok? Entonces, si tienes un juicio particular, pues tu conclusión va a ser una conclusión particular. Y si tienes un juicio negativo, pues tu conclusión va a ser una conclusión negativa. Y eso es todo. Gracias por entrar a mi tarea de lógica. Mucho cuidado con decir algo que suene rarito o que suene ilógico. Y es todo.